Hoy quiero hablarles acerca de más conexión y en las próximas, esta semana y 4 más, vamos a poder estar hablando acerca de el menú de 4 tiempos. Yo estuve hablando y estuve pensando y meditando y orando acerca de el menú y cómo nosotros aprendemos a comer, a decir verdad. El avance de la arquitectura a nivel mundial siempre se basó en el eje central. No sé si usted se ha fijado, y hoy yo sé que ha cambiado un poco las casas, la redistribución de las casas, pero siempre era el lugar de conexión, era una mesa. Todo tornaba, todo giraba alrededor de una mesa. Y lo interesante de esto es que el libro de Lucas, yo le llamo que es el libro o el evangelio más gastronómico que tenemos. Imagínense que el libro de Lucas vemos cómo Jesús compartía con todo tipo de personas y los hacía alrededor siempre de una comida. Vemos cómo Jesús va, cómo está o cómo viene de una comida constantemente. Lo interesante es que, y déjeme decirle, yo soy de esta doctrina, que Jesús nunca fue ajeno a un buen asado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si usted es vegetariano, tenemos una conversación al finalizar del servicio. Lo que estoy queriendo decir con esto es que 33 veces encontramos la palabra comida en el libro de Lucas. Y mire qué interesante, al menos 10 interacciones de Jesús donde Él ministraba, estaba alrededor de una mesa y estaban comiendo. Y es bien interesante porque lo que le critican a Jesús no era cómo predicaba. Lo que le critican a Jesús, usted puede leer en Lucas 7:34, que lo que le critican a Él era su misión. ¿Y cuál era la misión? Hay 2 partes en la palabra de Dios, y los 2 están en Lucas, donde habla de la misión de Jesús. Uno dice que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. No dice que a los perdidos, dice que a lo que se había perdido. Antes de perder a alguien, usualmente perdemos algo. Antes de perder un matrimonio, perdemos la confianza. Antes de perder un hijo, perdemos la comunicación. Jesús vino para salvar a los perdidos, pero antes de eso vino a salvar lo que se había perdido, y era la comunión con el Padre Celestial. Y la segunda ocasión donde Jesús habla explícitamente de su misión en la tierra es en Lucas 7:34, donde Él dice, ¿saben qué? El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y ustedes lo critican. Bien interesante cómo Él no únicamente vio la comida o la mesa como para llenarse o como para suplir una necesidad física o inclusive como para llenarse de combustible para terminar el día. Él entendió que él utilizó la mesa, el compartir, el estar juntos como parte estratégica de su misión. Y la gente no lo entendía. Y por eso yo digo que Jesús nunca fue ajeno a un buen asado. Porque Él decía, Juan el Bautista no comía y ni bebía, y decían, tiene demonio. Y el Hijo del Hombre viene comiendo y bebiendo, y dicen que es glotón y bebedor de vino. Entonces pónganse de acuerdo. O, por ende, no importa si hace o no hace, la gente lo va a criticar. Esa es la realidad. Pero me doy cuenta de que en estas 10 interacciones, y quiero hablarles rápidamente de estas 10 interacciones. Número 1, Jesús es invitado a comer en la casa de Leví. El Leví conoce a Jesús, era un recaudador de impuestos, y él hace un banquete, hace un asado con recaudadores de impuestos y con pecadores. La gente, y es importante esto porque la gente lo criticaba a Jesús por el tipo de gente con la que él comía. Él es ungido durante una comida tumultuosa en casa de Simón el fariseo, donde, por cierto, una mujer que se acercó, todos creemos de que era prostituta. Eso es lo que a eso se dedicaba ella. Y vemos que como quebranta un alabastro con perfume.
Multiplica los panes y peces para alimentar 5,000 personas. Cena en casa de Marta y María. Usted conoció esta historia. Cena en casa de un fariseo con críticas por no lavarse. Tiene una cena sabática en casa de un fariseo donde enseña sobre la invitación de los pobres. Visita la casa de Zaqueo, que Zaqueo estaba en un árbol. Usted vio esa historia en Lucas 19. Jesús visita la casa de Zaqueo y cena con él. Luego en Lucas 22 nosotros hacemos referencia siempre a esta, la última cena con los discípulos. Y es interesante cómo las últimas dos, hay una cena post resurrección con los discípulos que van camino a Emaús. Y es muy curioso porque estos discípulos que van camino a Emaús, ellos se conectan con Jesús. Jesús les habla del evangelio, les habla desde Moisés y los profetas y prácticamente les cuenta todo y les explica todo el Antiguo Testamento. Luego Él les habla y les presenta el evangelio. Ellos a este punto no sabían con quién estaban hablando. A decir verdad, se asombraban y decían: ¿cómo este tipo no se ha dado cuenta de lo que ha pasado este fin de semana? ¿Cómo este tipo habla con tanta sabiduría y no sabe que acaban de matar a Jesús? Y entonces, mientras ellos escuchaban, dice que su corazón se encendía en fuego, mas sus ojos estaban cerrados. Pero llegó un punto donde ya era tarde y Jesús hizo como que iba más lejos, hizo una finta, le llamo yo, hizo como que iba más lejos, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Y él se queda con estos dos hombres. Y cuando Jesús toma el pan, dice que lo bendijo, lo partió. Y entonces en ese momento, mire qué interesante, en la mesa tuvieron revelación de quién era Jesús. No cuando escucharon la predicación, no cuando estaban hablando de las historias del Antiguo Testamento. Fue en el partimiento del pan donde sus ojos fueron abiertos. Luego Jesús, en ese mismo capítulo, Lucas 24, vemos que Jesús se presenta ante una gran multitud de sus discípulos. Y algunos creían y otros no creían. ¿Y sabe usted cómo presenta Jesús la evidencia de que Jesús estaba en cuerpo resucitado? ¿Cómo cree? Dijo: tengo hambre. ¿Tienen algo de comer? Y le pasaron un pescado asado y un panal de miel. Imagínense qué interesante. Y él come, se lo come todo. Y dicen: oh, entonces también con cuerpo glorificado se come. Amén. Estamos creyendo de que con cuerpo glorificado también vamos a degustar. La ventaja es que en el cielo vamos a comer y no vamos a engordar. Amén. Pero eso es exactamente lo que está mostrando ahí. Como evidencia es de que él come. La evidencia no fue lo que únicamente habló. La evidencia fue la mesa que él compartió. La evidencia es su resurrección. El cuerpo resucitado también pudo comer. Y déjeme decirle que la revelación de Jesús vino cuando partieron el pan, cuando pudieron compartir con aquellas personas. Y quiero hablarles acerca del arte de la hospitalidad. El arte de la hospitalidad. Y mire, esto es muy importante, porque la palabra hospitalidad es filonexia, que quiere decir literalmente amor familiar al extranjero. Cuando hablamos del extranjero no hablamos únicamente del que nació en otro lugar. Puede ser alguien que desconocemos, puede ser vecino, puede ser alguien que nunca lo habíamos visto. Pero ¿cómo nosotros convertimos personas que desconocemos en personas que se convierten familia con nosotros? Quiere decir amor familiar a alguien que desconocemos. Yo sé que el mundo en el que vivimos hoy es sumamente complicado. Yo sé que tenemos tantas barreras, tenemos tantos muros que levantamos, pero este no fue el diseño de Dios. Yo creo que lo que el Señor nos invita
es que nosotros podamos entender que crecemos en comunidad, de que crecemos al compartir el pan, de que crecemos cuando nos conocemos, de que crecemos cuando podemos identificar la bondad de Dios en el caminar de alguien más, en el hecho de poder estar juntos. Y esta es una mesa con 4 invitaciones y un camino de transformación, un camino transformador. Y quiero que trabajemos este mes. Estamos hablando de un menú de 4 tiempos, un 4-course meal le llaman en inglés. Tiene 4 platos este menú precioso en el cual, déjeme decir, y le quiero decir esto, hoy en día es muy normal que usted tenga, podríamos decir, la escogencia, la opción de escoger qué tipo de comida tiene. Eso es algo relativamente moderno. Los restaurantes después de la Revolución Francesa, porque este fue el concepto del restaurante. El restaurante no era únicamente un lugar donde la gente comía, era un lugar donde la gente se restauraba. Esa era la idea. Muchos de los cooks o cocineros que tenían la gente importante, que gracias a la guillotina pues ya no estaban, porque le habían cortado la cabeza literalmente, y entonces no sabían qué hacer. Y entonces, como eran cocineros de high end, ¿no? Eran muy de gourmet, entonces empezaron a poner lugares donde ellos ofrecían comida para las personas. Ese fue el inicio de los restaurantes después de la Revolución Francesa, y le llamaban restaurante porque era el lugar donde la gente se restauraba, no donde la gente comía y estaba a la carrera porque tenían 1000 y un millón de cosas que hacer. Cómo ha cambiado nuestra manera de poder encontrarnos, de poder reunirnos. Y me gusta que vamos a trabajar este mes porque vamos a crear espacio en la mesa para santos. Y déjeme decirle, santos no quiere decir que todo lo hace perfecto. A decir verdad, la santidad proviene por el hecho de que estamos justificados en Cristo. Pero vamos a tener mesa para santos, para desconocidos y para pecadores. Déjeme decirle, tenga cuidado con lo que está pidiendo, pastor. Porque allí todos podemos experimentar la gracia transformadora de Dios. Es alrededor de una mesa donde el Señor decidió discipular, donde el Señor decidió ministrar, donde el Señor decidió impartir. Mire lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy justificado no por mis acciones, soy justificado por las acciones de Jesús. Él ganó en la cruz del Calvario la paz entre Dios y la humanidad. Y todo lo que yo tengo que hacer es decir: Señor, yo soy justificado por tu gracia eterna. Soy justificado y tengo acceso ante el Padre Celestial por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Y esto es lo hermoso, porque la razón por la cual nos reunimos es porque tenemos a un Dios hospitalario. La razón por la cual estamos aquí es porque Dios es hospitalario. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que nosotros estábamos lejos por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria del Señor, pero por medio de Jesús hemos sido hechos justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos ve, no nos ve con ojos de: el martes te portaste bien, hoy te portaste mal. Él no está jugando a que si nos quiere o no nos quiere. Él entiende de que hemos sido hechos justicia por Él, y aun cuando el pecado tiene consecuencia, la ira de Dios fue puesta en Jesús, y Él nos ve con ojos no de enojo, sino con ojos de invitación. Y Él dice: vamos, levántate.
Ya Jesús pagó por ti, y aun cuando hay consecuencias de nuestras acciones, ante el Padre Celestial no ganamos el favor de Él porque hagamos o porque no hagamos, sino porque Jesús ya tomó la penalidad sobre Él de nuestra maldad. Somos y estamos reunidos aquí porque tenemos a un Dios hospitalario, que por medio de Jesús hemos pasado de ser enemigos de Dios a tener un asiento en su mesa. Y es interesante porque la mesa era un símbolo para demarcar límites. Si usted lee el malestar de los fariseos con Jesús, no era con quien él hablaba, sino con quien él comía. Porque en aquel tiempo la mesa se compartía únicamente con familia o con mis amigos. Únicamente con las personas que yo consideraba que eran dignas. Pero vemos a Jesús que invitaba a personas que, para serle honesto, nada que ver con nuestro pensamiento, nada que ver con la gente que uno consideraría que son las mejores. A decir verdad, él estaba con gente que eran publicanos, que eran colectores de impuestos, que podremos decir que en ese tiempo eran los peores de lo peor de lo peor. Pero Jesús decide no sentarse para ser influenciado por ello, pero decide sentarse a la mesa para influenciar de manera positiva lo que la vida de ellos estaba a punto de ser marcado. La mesa era un símbolo para demarcar los límites de las personas y de nuestras relaciones. Y eso incluía para los fariseos aún en el reino de Dios. Ellos decían, no, esta mesa solamente es para nosotros. Y eso es lo que la religión enseñaba. En un momento Jesús está interactuando con una mujer sirofenicia y tenía ella una hija que estaba enferma y le pide sanidad y le dice Jesús, lo siento mucho, pero esta mesa en este momento, porque no ha ido a la cruz todavía, no se ha restaurado el puente entre Dios y la humanidad. Ahora únicamente, exclusivamente el evangelio ha venido para los judíos y tú estás afuera, no tienes acceso a la mesa. Y curiosamente ella puede ir y tener fe más allá de la realidad que vivía en ese momento. Y dice, yo entiendo que no tengo acceso ante la mesa, yo entiendo que no tengo un asiento en la mesa del Padre Celestial, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, esta mujer tiene fe, porque pudo ver que aún no era de merecer, era de la gracia extendida por parte del Señor Jesús. Fue en una mesa donde se delimitaba quién podía tener acceso al Padre y quién no. Pero Jesús se enfoca en poder expandir. Y déjeme decirle, la mesa no es un objeto decorativo. La mesa no es un mueble. La mesa no es algo más, sino que la mesa es un espacio espiritual donde Dios se nos revela, donde Dios nos sana y donde Dios une. Se lo repito, la mesa no es un objeto decorativo. Es un espacio espiritual donde Dios se revela y nos sana y nos une. La mesa de Jesús, que hace referencia a la mesa que es de la Pascua. En ese momento nosotros sabemos que ellos tenían, los judíos, todos los años en el tiempo de la Pascua, ellos tenían una cena con literalmente 4 platos y 4 copas de vino, la cual habla de la forma en que Dios saca al pueblo de Egipto. ¿Y qué significa? Que nos ha rescatado del pecado y de la esclavitud. Había una canción viejita que decía que recordar es vivir. ¿Se acuerda de eso usted? Recordar es vivir, y recordar sin gracia es literalmente que yo me transporto al lugar de un incidente pasado. Eso significa recordar en nuestra mente natural.
Recordar es que yo visito a cuando yo tenía 8 años de edad, a una experiencia dolorosa, a algo de repente nostálgico. De repente una canción me acuerda a algo. Entonces literalmente eso ya está en mi pasado, y la condición que nosotros entendemos y cómo la Biblia habla del tiempo es completamente diferente. Nosotros vemos el pasado como algo que ya está ahí atrás, ya olvídese de eso. Pero en realidad la Biblia, el tiempo es algo que es, podríamos decirle, circular, con la capacidad de poder ir hacia adelante. Podríamos, en lugar de decir que es circular, podríamos decir algo más específico, que es en espiral, que tiene la capacidad de dar la vuelta, cerrar el ciclo con la oportunidad de ir hacia adelante. Pero quiere decir que el pasado es algo que está latente, no es algo que está muerto, no es algo que usted dice, ya olvídese de eso. Porque recordar sin gracia es que yo me transporto hacia un incidente del pasado. Usted ha conocido personas, o de repente a usted le ha pasado, que hay memorias que usted ya pasó, buenas y malas, pero usted regresa y las emociones lo vuelve a revivir, por así ponerlo, tanto bueno como negativo. Eso es recordar sin gracia. Pero déjeme decirle que acordarme o recordar con la gracia de Dios es traer una verdad que se habló en el pasado para poderla manifestar en el día de hoy. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, como lo dije con sus padres, no está diciendo, hey, acuérdense de la tarea que les dejé. Hey, acuérdense, no se olviden de mí. Lo que Él está queriendo decir es tiempo de que tomes lo que en aquel momento estuvo vigente, la palabra que yo hablé, la promesa, la herencia que yo declaré sobre tú y tu casa, que te la traigas y la puedas establecer al día de hoy como que fuera el primer día. Eso es exactamente recordar. Y es poderoso porque vemos, quiero que vayamos rápidamente a el libro de Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 23 dice, y esto es obviamente probablemente una de las partes donde se utiliza más acerca de lo que es Santa Cena. Aparte de Santa Cena, a mí me gusta el nombre comunión, porque unión en común, o tomado del griego, es koinonia, que es comunión. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, que dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es bien interesante esto, porque Jesús en Lucas, cuando Él está en lo que se llama la última cena, está Él celebrando algo del judaísmo. Y es muy curioso porque Él cambia un poco las reglas y están ya un poco confundidos los discípulos. Porque nosotros leemos en el libro de Éxodo que la tradición había sido de que había un cordero que se hacía como cena en ese día, donde el ángel de la muerte pasaba e iba a tomar al primogénito. Entendemos que el primogénito no únicamente es el que se hace responsable de todos los hermanos. Entendemos que el primogénito era el que podía llevar la promesa de parte de Dios a la siguiente generación. Lo que estaba obstaculizando allí el ángel de la muerte era de que pudiera seguir la bendición del nombre
de que pudiera seguir la bendición de la familia, de que pudiera seguir la promesa del Padre Celestial para con las siguientes generaciones. Pero el pueblo de Israel había comido el cordero, habían preparado la Pascua y habían tomado su sangre y la habían puesto sobre los marcos, sobre los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte entonces pasaba por lejos y no venía juicio porque ellos habían comido el cordero. Esto se celebraba todos los años, se hacía memoria. Y cuando se hace memoria, no es únicamente como que se acuerda en 1824, se acuerda cuando éramos niños, sino que ellos traían esa memoria como que hoy lo estaban experimentando. De eso se hablaba, de eso se requería. Pero este momento, cuando está Jesús con sus discípulos, no había cordero, sino que Jesús toma pan, porque sabemos que Jesús fue el cordero que estaba a punto de ser sacrificado. Él cambió esa historia por ahí. Él cambió y reajustó que el cordero iba a ser inmolado de una vez y para siempre, donde ya no era por sacrificios, ya no era por la sangre inocente de animalitos que se iba a apaciguar por un año la ira del Señor, sino que por medio de Jesús, una vez y por siempre, iba a apaciguar, iba a poder poner todo el enojo, toda la ira del Señor por causa del pecado. Y le puedo hacer un paréntesis con esto. Si usted se pone a pensar, ¿por qué fue que el hombre cayó? ¿Por qué fue que el hombre pecó o fue introducido el pecado? Fue por algo que comió. Es curioso que por algo que comió fue que él cayó. Imagínense la importancia de lo que comemos, la importancia de la mesa, la importancia del acceso que nosotros podemos tener al sentarnos en una mesa. El pecado fue introducido a la humanidad, fue por algo que comimos, pero somos redimidos y por eso nosotros hacemos memoria. Porque fuimos redimidos ante el Señor por la gracia poderosa que fue por medio del quebrantamiento de su cuerpo, por medio de su sangre, el cual es un nuevo contrato, literalmente. Y mire, póngase usted a pensar qué significa el tener un nuevo contrato. Póngase usted que a usted se le metió en la cabeza que quería un carro nuevo. No lo ocupa, pero es lo que usted quería, ¿verdad? Porque se le metió en la cabeza que es un carro nuevo. Y entonces tal vez no tiene el mejor crédito, tal vez están las cosas un poco difíciles, tal vez se ha gastado un poco de más y entonces usted va y se lo van a vender. Pero usted ya está mentalizado de que ese es lo que quiere. Y entonces lo más probable es que le dicen no, le va a salir bien barato y después le salen con otra sorpresa. Entonces los intereses altísimos, lo peor que usted puede hacer, ¿verdad? No se fijó porque eso es lo que usted quería y usted firmó, ¿verdad? Y usted se pone a pensar, si usted solamente ocupa que me digan cuántas y le hacen firmar, ¿verdad? Hasta de aquí hasta la luna, ¿no? Y entonces ya pasando el tiempo se da cuenta que no era el mejor negocio. Y usted quiere renegociar o quiere ir de nuevo y decir, ¿saben qué? No me parecen las cosas. ¿Quién le diría, tiene razón? No fue un buen negocio para usted eso. Vamos a cambiarle el contrato. Literalmente lo que se conoce cuando Jesús dice este es mi pacto, es porque usted tenía un mal contrato que era como una carga que no se podía pagar. Era una deuda impagable. Y cuando Jesús viene y Él dice, esta es mi sangre, en el cual es un nuevo pacto, está queriendo decir, ¿saben qué? Yo he cancelado la deuda que por causa de sus decisiones, por causa de su pecado, por causa de quienes ustedes han sido, es una carga inmensa que no la van a poder sostener nunca. Y podrán, por ponerle un ejemplo burdo, por poner un ejemplo sencillo, pero la penalidad que nosotros llevábamos era imposible de pagar. No importa cuánto nos esforzáramos, no importa qué tan bueno nos considerábamos, literalmente no lo podíamos pagar. Y Jesús dice, es en mi sangre, es por medio de mi sacrificio, el cual tú puedes tener un mejor contrato, un mejor pacto. Y ese pecado ha sido
cancelado, ha sido destituido, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros pecamos y hay consecuencia del pecado, pero pecamos más por flaqueza que porque el pecado se enseñorea sobre nosotros. A decir verdad, cuando venimos a Jesús, el pecado ya no se enseñorea por nosotros. Lo que quiero decir es que si usted peca, lo hace de manera consciente. De que usted decidió hacerlo, no porque la naturaleza le estaba diciendo que usted tiene que hacer esto, por ende usted actúa. Hemos sido, y mire lo que dice 1 Corintios 10, y esto es muy interesante, muy poderoso. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre en Cristo. Esa palabra comunión es la palabra koinonía, es lo que nos une con Cristo. Estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice el libro de Efesios. No es la comunión de la sangre en Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y qué interesante es que hemos sido unidos con Él, y la copa que hoy nosotros levantamos, y esta es una pequeña representación, porque la copa que nosotros levantamos se llama la copa de bendición. Habían 4 copas que se levantaron y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 6 versículos 6 y 7, donde dice literalmente que el Señor da unas promesas que son importantes, donde le dice: yo los sacaré de la carga de Egipto. Esa es la primera copa. Habían 4 promesas, 4 acciones que se representaban, que tenían que entender, porque es lo que les daba acceso. Número 1, les dice: yo los sacaré de la carga de Egipto. Hemos hablado que hasta el día de hoy el sistema del mundo, el sistema y la voz de Faraón quiere que vivamos cargados, pero Dios dice: yo los voy a redimir de la carga de Egipto. Y esa copa se llama la copa de santificación. Luego dice: yo los libraré de la esclavitud, porque en Jesús hemos sido llamados a ser libres, no esclavos de nuestra naturaleza y no esclavos del sistema que gobierna este mundo. Yo los libraré de la esclavitud. Esa es la copa de liberación. Y cuando Jesús está allí con los discípulos y Él levanta la copa, lo que se cree es que Él levanta la tercera copa. Por eso Pablo hace referencia en 1 Corintios. Esta copa que nosotros tenemos es la copa de bendición. No únicamente un nombre que se había inventado por ahí, sino que literalmente donde dice: yo los redimiré con brazo extendido. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros podemos estar lejos del Señor, pero la copa que nosotros nos levantamos, la copa que nosotros alzamos, quiere decir que no importa qué tan lejos me sienta, qué tan desconectado yo encuentre, el brazo del Señor todavía me alcanza, la gracia poderosa todavía me puede tomar. No importa qué tan lejos podamos estar, dice que Él nos rescata con un brazo extendido. Lo hermoso de la comunión es que nosotros celebramos, no importando dónde hemos estado durante la semana. Es que podemos venir ante la mesa del Señor y de levantar la copa. Dios, no he tenido mi mejor semana, pero yo sé que tu brazo me alcanza. Señor, de repente he recibido malas noticias. De repente en mi mente he tenido los pensamientos equivocados. De repente no he experimentado lo mejor para mí. Pero hoy levanto la copa que declara que no estoy demasiado lejos para que Dios obre en mí. No estoy lo suficientemente lejos para que Él restaure mi matrimonio, para que Él restaure mi cuerpo. De repente me han dicho que hay enfermedad y han declarado muerte, pero la última palabra la tiene el Señor, donde Él y su mano poderosa, su brazo se extiende a favor de mi vida, y donde otros habían visto muerte y perdición, el Señor extiende su brazo. Cuando yo levanto la copa, es la copa de bendición. No por lo que yo he hecho, es por lo que Jesús hizo en mí.
Y entonces levantamos la copa. Y número 4 es que yo los tomaré como mi pueblo. Y eso es literalmente lo que Jesús dice. Yo quiero que ustedes hagan memoria de esto. Cuando Jesús está en el huerto, cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní, Él hace una expresión donde muchas veces la gente cree que es algo poético. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Era una copa dolorosa. Era una copa donde había una consumación. En ese momento de debilidad humana, Jesús dice: Señor, si es posible, Dios Padre, porque Él sabía que la copa de consumación Él la iba a tomar en la cruz del Calvario. A decir verdad, mientras Él está en la cruz, Él toma donde se le dio y Él para que Él tomara. Y eso nos da a nosotros el acceso para que en Él se consumó la penalidad sobre nosotros, para que hoy nosotros podamos tener. Él fue quebrantado para que nosotros pudiéramos ser hechos nuevos. En Él tenemos sanidad. Dice la palabra del Señor que por sus llagas ya hemos sido sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanidad que Dios tiene para mi vida, tiene para mi cuerpo, tiene para los míos, ya está pagada. Tal vez no lo tengo conmigo acá, pero ya está pagada. Ya está hecha, ya está obtenida. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que producir algo, ganarme el favor de Dios o torcer el brazo del Señor para ganarme la sanidad. Lo que yo necesito es levantar la copa y descansar en Él y decir: yo sé que como hijo e hija de Dios tengo acceso, porque lo que Jesús le dice a la hija de la mujer sirofenicia, le dice: ¿sabes qué? Esta es la porción de los hijos. La porción de los hijos es la sanidad. La porción de los hijos es la restauración. La porción de los hijos solamente para que aquel que tiene un asiento en su mesa: yo los sacaré de la carga de Egipto, yo los libraré de la esclavitud, yo los redimiré con brazo extendido, yo los tomaré como mi pueblo. Y esta es la mesa del Señor, que tú eres invitado a participar. Tú que estabas lejano, ahora eres conocido. Antes estabas perdido y ahora has sido encontrado. Y así como le recibí, dice Pablo, así también lo enseñé. ¿Qué hacemos entonces? Comemos, bebemos y proclamamos. Es interesante porque yo sé que hoy nosotros tomemos, sí, y esto es simplemente por algo práctico, no porque esta sea la metodología, simplemente es por algo práctico, funcional, efectivo, siglo XXI, en el cual tenemos una copita y tenemos un pedazo de galleta, ¿no? Pero en realidad la mesa y la cena del Señor, y la palabra hace diferentes menciones. Tenemos Santa Cena, tenemos comunión, tenemos también ágapes del libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo y es el versículo 12, donde le dice ágapes. Así también se le llamaba a la Santa Cena, a la comunión. Se le llamaba festival o banquete de amor, se le llama de otra manera. Y es bien interesante porque lo que Pablo habla en cuanto a no tomar la cena del Señor de manera a la ligera o de manera indigna, tiene que ver literalmente porque la iglesia se reunía y comían juntos. Y el problema es, de nuevo, la mesa separaba estratos sociales. Eso es lo que sucedía. El rico no tenía un horario específico, sino que él llegaba temprano porque no tenía que trabajar en el campo. Eso era el trabajo del pobre. Iba al campo y estaba todo el día. Y entonces el rico llegaba temprano y tenía un festín, y entonces empezaba a comer y empezaba a beber. Cuando ya llegaba el pobre, después de trabajar en el campo todo el día, ya encontraban borrachos a los que habían estado ahí. Y el Señor dice: eso es una forma indigna de poder ver la mesa del Señor, donde en la sociedad
Habían mesas, literalmente usted les puede decir hoy en día, mesas reservadas o mesas VIP o mesas que son inaccesibles. Pero el propósito de la iglesia era de que el pobre y el rico pudieran sentarse en la misma mesa, donde se rompían estratos sociales, donde se rompían estratos de repente de naturaleza, donde el rico y el pobre podían sentarse juntos y degustar de la gracia eterna del Señor. Y entonces literalmente Pablo, ese era el contexto de lo que está hablando allí. Hoy nosotros, como muchas veces del fariseísmo, empezamos a decirle quién puede y quién no puede estar en la mesa del Señor. Y le quiero decir esto: tanto usted y como yo nos sorprendería quiénes tendría en la mesa el Señor Jesús. Nosotros estaríamos diciendo a Él, Señor, literalmente a ella, Dios. Y el Señor dice: mi mesa es suficientemente amplia. ¿Qué necesitamos nosotros para tener acceso a la mesa del Señor? Es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer su obra redentora para que seamos justificados en Él. Y entonces somos justificados por la obra de Jesús. Nuestros pecados son perdonados, nuestra mente es renovada. Nosotros somos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora entonces no solamente nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, sino que ahora también tengo un asiento específico porque el Señor ha pagado el precio y lo ha reservado con mi nombre para que yo pueda sentarme de manera familiar. Antes era extranjero, antes no tenía acceso, antes yo no podía estar, yo no merecía estar ahí. Pero la hospitalidad de Dios por medio de Jesús me dijo: tú naciste fuera, pero ahora has sido encontrado. Eres acepto en el amado. Puedes sentarte a mi mesa. Puedes sentarte porque eres un hijo y una hija de Dios. Comemos de su cuerpo, bebemos su sangre y proclamamos su muerte hasta que Él regrese. Yo entiendo que la semana pasada nosotros tenemos por costumbre tomar Santa Cena el último domingo del mes, pero no hay algo específico que diga cuántas veces, cuándo, dice el Señor, las veces que sean necesarias, hacer esto en memoria de mí. Y yo quiero que, si usted tiene sus elementos, vamos a terminar en este tiempo con la perspectiva espiritual de entender la mesa del Señor. Si usted no tiene elementos y le gustaría participar, yo creo que levante su mano. Si usted no tiene, alguien va a acercarse. Si usted no tiene elementos, y si usted lo tiene, quiero que prepare su corazón, porque en realidad lo que se habla de la Santa Cena es que cada uno venía y se ponía cuentas con el Señor. Yo quiero que por el próximo minuto usted pueda no pedirle perdón: Señor, porque me he equivocado y no sirvo para nada, Dios, perdóname, Dios. Yo quiero que usted pueda pedirle perdón al Señor, sabiendo que Él ya ha preparado el camino de su restauración. Usted no tiene que convencer a Dios para ser perdonado. Usted no está mendigando gracia. La gracia de Dios ya ha sido extendida hacia usted. Yo creo que tome un minuto para usted poner su mente en el Señor. Y si hay áreas en su vida donde usted puede decir: yo tal vez reconozco que he fallado, reconozco que no he sido el mejor, reconozco que las cosas no han salido como yo esperaba, reconozco que de repente tuve exabruptos, tal vez dije cosas, hice cosas, pensé cosas que no le agradan al Señor. Lo lindo de esto es que nosotros, cuando venimos a la casa del Señor, cuando tomamos de su mesa, es literalmente, si yo pudiera expresarlo en un término de repente más moderno, podríamos decir: usted presiona el botón de reset. Es que usted regresa
al estado original, cuando venimos delante del Señor. Y si usted nunca ha recibido, nunca ha entregado su corazón a Jesús, permítame orar por usted, porque eso se resuelve bien fácil. Ya el Señor pagó por tu vida y por la mía. Y me gustaría, si usted nunca le ha entregado a Jesús su corazón, porque ciertamente la salvación no es gratuita, porque hay una diferencia entre que no tenga un costo y que sea gratuito. Es que no tiene costo para mí porque Jesús pagó el precio, pero no fue porque fue gratis. Él pagó con su propia vida.